Y sí, como bien adelantaba Enrique, fue esta madrugada cuando los diputados federales aprobaron el presupuesto de egresos 2018. Es Eric Pinto quien nos tiene el reporte detallado. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 413 votos a favor, 0 abstenciones y 49 en contra el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2018. El monto neto suman 5.279.000.667 pesos, 43.291 millones adicionales a lo planteado por el Ejecutivo Federal. En el nuevo presupuesto se aprobaron 18.000 millones de pesos para el Fondo de Desastres Naturales y además se canalizaron 2.500 millones de pesos para crear un nuevo fondo para la reconstrucción de las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. También se autorizaron 170 millones al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales mediante diversos programas. En el nuevo presupuesto federal se privilegiaron los programas sociales, resaltando Prospera con 82.000 millones de pesos, pensión para adultos mayores con casi 40.000 millones, programas a pequeños productores 15.525 millones de pesos, en tanto que al programa Escuelas de Tiempo Completo se le asignaron 11.243 millones y al Nacional de Becas 11.214 millones de pesos. Los recursos a educación, ciencia y tecnología registraron una alza de 6.176 millones de pesos, así como un incremento por 1.200 millones para cultura. En materia de seguridad, el nuevo presupuesto federal aplicará 469 millones de pesos para implementar la legislación en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas. Y para la prevención del delito en 2018 habrá 300 millones de pesos. Para salud, el presupuesto del programa de atención a la salud asciende a 248 millones, que incluye al IMSS, ISSSTE y Seguro Popular con casi 70 millones de pesos. Así, el presupuesto para el ejercicio fiscal de la Federación en 2018 quedó aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Eric Pinto, 21 Noticias.